Ir metiéndonos también ya en el mensaje de esta mañana de lo que Dios puso en nuestros corazones, el pastor Emilio, al comienzo de este año, cuando comenzó su mensaje, y eso se me quedó grabado, no sé por qué, pero por algo, nada es casualidad en la vida del Hijo de Dios, dice la Biblia, entonces por algo se me quedó grabado. La pregunta que hizo el pastor Emilio fue: ¿cómo debe ser el cristiano en este tiempo? Y yo tomé esa pregunta, dije, ¿cómo tiene que ser el cristiano en ese tiempo? Y obviamente en ese momento él comenzó a desarrollar el mensaje que Dios puso en su corazón. Pero se me quedó a mí grabado esa pregunta: ¿cómo tiene que ser el cristiano en este tiempo? ¿Cómo tiene que ser el cristiano en tiempo de pandemia? Y a la luz de esa pregunta, el Señor me va mostrando cada día cómo tenemos que ser nosotros en todo tiempo y más aún en este tiempo de pandemia. Y conforme a lo que hemos leído en el Salmo 1, que es lo que quiero compartir en esta mañana, según el Salmo 1, la primera respuesta que yo encontré es que el cristiano en este tiempo tiene que ser bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene que ser bueno, pero bueno de bueno, bueno legalmente. Entonces yo en esta mañana yo vengo en el nombre de Jesús con mi esposa para desafiarles a que sean personas buenas, para que sean hombres buenos. Ahora, cuando digo hombre, obviamente es genérico. Ahí también ya entran las mujeres, ¿sí? Hombre de raza. Entonces Dios les desafía a toda su iglesia para que en este tiempo de pandemia seamos buenos. Ahora, ¿por qué Dios espera que seamos buenos? Porque no hay otra manera para recibir la asistencia y el apoyo de Dios. Si vos sos bueno, si vos sos buena, miren, con toda garantía les digo, Dios le va a apoyar 100%. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si sos bueno, si estás alineado a la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar y vas a disfrutar de la vida con el Señor. Amén. Y al mismo tiempo también vas a ser un instrumento de bendición para todas las personas que están a tu alrededor. Eso si sos bueno. Tenés por seguro que Dios te va a respaldar. Y también hemos encontrado en el Salmo 1 las características del hombre bueno. ¿Cómo yo sé que una persona es buena? ¿Cómo yo sé que soy bueno? Y aquí el Salmo 1 nos da interesantes características del hombre bueno que podemos aplicar a nuestra vida. Y vamos a irnos directamente al Salmo 1, donde dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí, porque después ya vienen versículos medio fuertes y contrarios. Pero también, si ustedes pueden leerlo, ahí van a encontrar la contraposición a los hombres buenos. Arriba encontramos los resultados de ser bueno y abajo encontramos los resultados de ser malo. Pero nadie quiere ser malo, ¿verdad? Somos llamados a ser buenos. Entonces, ¿cuál sería la primera característica del hombre bueno? Según el versículo 1, dice: el hombre bueno no anda en consejo de malos. Wow, tome eso. Versículo 1, Salmo 1. El hombre bueno, primera característica, no anda en consejo de malos. Repita conmigo: no anda en consejo de malos. Otra vez, no anda en consejo de malos. Ahora, ¿qué quiere decir consejo? Consejo quiere decir dictamen, o quiere decir parecer que se da o que se toma para hacer o no hacer algo, para hacer o no hacer una cosa. Ahora, nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para discernir si ese consejo o ese dictamen es bueno. ¿Y cómo sabemos si ese consejo es bueno? Cuando nosotros lo miramos a la luz de la palabra de Dios. Para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, la palabra, la Biblia, yo quiero decirles a ustedes que no es un libro que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Dicen amén a eso, por favor. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que ser nuestra autoridad máxima. Entonces, todos los consejos que nosotros recibimos tenemos que mirarlo a la luz de la palabra del Señor. Y si estos consejos, por más lindos que sean, por más apariencia buena que tenga, si va en contra de la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, entonces se convierte automáticamente ¿en qué tipo de consejo? En consejo malo.
Si va en contra de la palabra de Dios, por más lindo que sea, se convierte automáticamente en consejo de malo. Amén. Pero también quiero resaltar otra palabra clave para mí en ese versículo 1, donde dice, y no estuvo en camino de pecadores, no anduvo en consejo de malos, no anduvo, la palabra anduvo. La palabra anduvo para mí, analizando un poco en su contexto, obviamente viene del verbo andar, una acción, y en este caso nos indica un estilo de vida, o sea, el modus vivendi de una persona. Anduvo, de andar, su estilo de vida, su modus vivendi. Entonces, hermanos queridos, el hombre bueno, el cristiano tete, el cristiano de veras se tiene que caracterizar por su modus vivendi, por su estilo de vida, es decir, por las cosas que no hace, por más lindo consejo que sea, por los lugares a donde no va y por las personas con las que no se junta. ¡Wow! ¡Qué lindo eso!, ¿verdad? Vuelvo a leer porque esto es muy importante. El verdadero cristiano se caracteriza por su modus vivendi, es decir, por las cosas que no hace, por los lugares a donde no va y por las personas con las que no se junta. Y hermanos queridos, la Biblia nos exhorta a tener un estilo de vida que no esté asociado al pecado si deseamos ser bienaventurados. Si vos querés ser bienaventurado, si querés ser una persona bendecida, entonces la Biblia nos exhorta a no asociarnos, a no flirtear, a no relacionarnos con ningún tipo de vida que vaya en contra de la palabra del Señor, porque eso la Biblia lo llama pecado. Entonces encontramos claramente, por ejemplo, en la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo le estaba aconsejando a la iglesia en Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 16, por ejemplo. Vamos a mirar ahí lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces ahí el apóstol Pablo está definiendo, inspirado por el Espíritu Santo, los dos estilos de vida al cual una persona puede andar o puede decidir andar. Pero el apóstol Pablo exhorta y anima fervientemente a la iglesia en Gálatas que anden en el Espíritu y que no satisfagan los deseos de la carne. O sea, son dos niveles, dos dimensiones de vida en donde uno puede andar: en el Espíritu o en la carne. Y como decía en esta mañana la hermana Nancy, la cuestión de actitud que tiene que ver con la decisión, eso significa que vos y yo todos los días tenemos que decidir en qué dimensión vamos a estar viviendo, en qué nivel vamos a estar viviendo, en el Espíritu o en la carne. En el Espíritu o en la carne, vos decidís. Si vivís en el Espíritu, entonces tened por seguro que los resultados de ese andar van a traer beneficios y bendiciones a tu vida. Pero si andás en la carne, si decidís andar en la carne, entonces vas a tener resultados nefastos y terribles también en tu vida. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 17, miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 17, por favor, dice: porque el deseo de la carne es, ¿qué dice ahí? Contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que es aceite y vinagre, no se junta, no se puede juntar. Uno no puede vivir en el Espíritu y mañana vivir en la carne. Uno no puede vivir una hora en el Espíritu y después la siguiente hora en la carne, y así sucesivamente. No se puede vivir así. Entonces tenemos que definirnos: vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Y el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, el hombre bueno, es llamado a vivir en el Espíritu y tiene que caracterizarse por vivir en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, por si acaso, si los Gálatas todavía no entendieron, sigue diciendo el versículo 18, dice: pero si soy guiado por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, sigue más, lascivia, después, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué más dice el apóstol Pablo?
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea que la lista puede continuar, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Clarito, no heredarán el reino de Dios. Así que de manera directa el apóstol Pablo está instando a la iglesia de Gálatas que no jueguen con el pecado, que no flicteen con el pecado. Gracias, mi amor. Que no flicteen con el pecado, porque eso puede ser peligroso, porque estamos poniendo en riesgo incluso nuestra propia salvación. Usted puede decir, bueno, Pastor Gerardo, yo ya dejé de lado lo que fue el adulterio, la fornicación, gloria a Dios por eso. Pero también dentro de la lista está, por ejemplo, la ira, el resentimiento, la envidia, el orgullo, la soberbia, las enemistades, las disensiones. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a esas cosas? Por eso es bueno que cada día examinemos nuestros corazones, como hacía el salmista. Examíname, oh Dios, decía el salmista, y ve si hay en mí camino de perversidad, y si encuentras algo incorrecto, Señor, lávame. Esa tiene que ser nuestra actitud como hijos de Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud como cristianos buenos, para que Dios nos pueda examinar y a la luz de su lupa podamos también nosotros entregarle a Dios esas áreas de nuestras vidas, para que Él lo vaya limpiando y nos vaya liberando y sanando, y que podamos ser cada día mejores, pareciéndole más y más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y ese tiene que ser nuestro desafío de todos los días. Pero luego también sigue diciendo el apóstol Pablo, en los siguientes versículos dice, más el fruto, ahí está, qué maravilla, más el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Después que dice la mansedumbre, la templanza, y dice después, contra tales cosas no hay ley. El hombre malo, el hombre que no respeta las leyes, fácilmente va a pasar la luz roja, ¿sí o no? ¿Cuántos pasan la luz roja? No levante su mano. A veces uno pasa en anaranjado, ¿verdad? Ver, rojo y amarillo, ¿verdad? Pero el hombre bueno respeta las leyes, porque si es que llega a pasar y transgredir esa ley, le espera una tremenda penalización. Entonces la ley cae. Por eso dice la palabra del Señor, que anda en la carne está sujeto a la ley, pero el que anda en el Espíritu, dice, no hay ley, porque hacemos todo bien, estamos alineados a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, estamos en obediencia, aleluya, y se manifiesta en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter mismo de Cristo. Ese es el hombre bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el hombre bueno, ese es el hombre bueno, esa es la mujer buena. Esa clase de gente es lo que Dios quiere hoy día, para poder transformar nuestra nación, para poder impactar a nuestra sociedad, para poder afectar positivamente nuestro entorno y podamos ser instrumentos en las manos del Señor, aún en tiempos de pandemia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el Señor te llama en esta mañana para ser hombre, para ser una mujer buena, una mujer que realmente sea obediente y sea usado por el poder de Dios, aparte de los beneficios que Dios te da, te otorga por vivir en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, la primera característica del hombre bueno es que no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 37, versículo 8, dice algo muy interesante. El salmista dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, te dice el Señor. Yo sé que muchas veces miramos nuestro entorno, miramos nuestras circunstancias, miramos las noticias y vemos que la gente está robando, está haciendo aquí, está haciendo allá con ese dinero, está despilfarrando, hace lo que quiere con el dinero del pueblo, y eso nos enardece. Y está bien que nos enardezca, porque la palabra del Señor dice que Pablo se enardeció también estando en Atenas, cuando vio que el pueblo estaba sumido en la idolatría. Y está bien que también el pecado a nosotros nos enardezca, pero no guardes en tu corazón resentimiento, ira, enojo, odio, porque eso te va a afectar negativamente. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 37, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te corresponde, a vos no me corresponde a mí juzgar a ellos, Dios se va a encargar algún día.
Ellos van a tener que dar cuenta de ellos, pero aún así, en obediencia a la palabra, seguir orando por Paraguay. ¿Cuántos dicen amén? Seguir orando por nuestros gobernantes, siempre teniendo la esperanza de que algún día la transformación total va a llegar a nuestro país. De hecho, ya está habiendo. Porque Dios está haciendo su obra en Paraguay, ¿sí? Está haciendo su obra, nuestras oraciones están siendo respondidas, aleluya. Porque como nunca jamás hoy la gente tiene hambre y sed de Dios. Como nunca jamás hoy la gente se convierte y le reciben a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Aleluya. Como nunca jamás la gente hoy necesita de Dios. Y este es el momento, iglesia, en que tenemos que salir a predicar la palabra. En que tenemos que salir a dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Para que aquellos que han perdido su fe puedan recibir nuevamente la fe. Para aquellos que han perdido la esperanza puedan volver a tener esperanza en el Señor Jesucristo. Y puedan recibirla a Él en su vida, en su familia, en su matrimonio, en lo que sea, recibirle a Él como Señor y Salvador. Pero para que tengamos el apoyo de Dios 100% tenemos que ser hombres y mujeres de bien, buenos, obedientes, llenos del Espíritu Santo, para que el carácter de Cristo se manifieste y se refleje en nuestras vidas. Amén. Por eso dice: no te excites en hacer lo malo. Versículo 27 dice, de ese mismo Salmo 37, 27 dice: apártate del mal. Wow, apártate del mal. Y haz el bien y vivirás para siempre. Así que Dios te llama hoy a hacer el bien por encima de todo. No importando la situación, la circunstancia, Dios te llama a hacer el bien. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuál es la primera característica del hombre bueno según el Salmo 1? Que no anda en consejo de malo. En segundo lugar, dice que en la ley de Jehová está su delicia, el versículo 2. Wow, esto es tremendo y desafiante a la vez. Porque dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Entonces, ¿en dónde está la delicia del hombre bueno? En la palabra de Dios, en la ley de Jehová. ¿Y qué significa delicia? Viene de delicioso, quiere decir ameno, deleitable, apacible, agradable, encantador. ¿Qué quiere decir eso? Que los verdaderos cristianos, los hombres buenos, los cristianos buenos se deleitan en la palabra de Dios porque le es amena su lectura, su meditación. Aleluya. El verdadero cristiano se puede evaluar cuando medita la palabra y qué produce la palabra en su vida. ¿Es rica la palabra o es para vos un mero libro que tenés que leer religiosamente porque tenés que leer? Porque el pastor te dice que tenés que leer. Porque vos sabés que tenés que leer. No. El hombre bueno se deleita. Tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Amén, iglesia. Dice el salmista en el Salmo 19:8. Miren lo que dice el salmista. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué alegran el corazón del salmista? Los mandamientos de Jehová. Porque el salmista sabe que esos mandamientos les guarda, les protege y les libra de mal. Tenemos que saber, hermanos queridos, que cuando nosotros meditamos en la palabra, esa palabra nos guía por buen camino. Porque lumbrera en nuestros pies la palabra del Señor. Y nos alumbra para que los siguientes pasos que vamos a ir dando sean pasos de bien y no de mal. Y no nos equivoquemos. Entonces esa palabra de Dios, aleluya, qué tremendo. Su lectura y su meditación producen alegría en el corazón. Porque es Dios mismo hablando a nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, por eso les decía al comienzo que la Biblia no es un libro que contiene la palabra, sino que es la palabra de Dios. Y cuando vos con buena actitud lees la palabra del Señor, Dios mismo está hablando a tu corazón. Dios mismo te está ministrando. Dios mismo está revelando su propio corazón para que vos y yo podamos entender cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios mismo está revelando su corazón para que nosotros entendamos para ese día cuál es su plan y su propósito. Por eso es que cuando nosotros como personas buenas hoy no leemos la palabra del Señor, es un día que hemos perdido y probablemente no vamos a estar alineados a la buena voluntad de Dios para nuestra vida ese día. ¿Se entendió? Amén. Y probablemente vamos a hacer decisiones equivocadas.
porque no hemos leído la palabra y no sabemos cuál es el corazón de Dios para ese día, para cada uno de nosotros. Por eso es que no tenemos que obviar la palabra de Dios ni un solo día, todos los días. Y tiene que producir alegría en nuestros corazones. Aleluya, gloria al Señor. Sigue diciendo el salmista, Salmo 19:10, ¿qué dice? Dice, deseables, tengan cuenta de esa palabra, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. Y dice el salmista, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. O sea que para el salmista la palabra era dulce más que la miel. Más que la miel. ¿Usted ha probado la miel de abeja, por ejemplo? Bien dulce que te pica la garganta. Asimismo también la palabra del Señor tiene que ser para nuestras vidas más dulce incluso que la miel. Era para el salmista. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 119 y en el versículo 103. ¿Qué dice? Salmo 119 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. El hombre bueno que no solamente se deleita en la palabra, sino que también fundamenta su vida sobre la palabra de Dios. Porque vos podés leer la palabra, puede ser linda la palabra, pero no fundamentas tu vida en la palabra del Señor. Entonces ahí nuevamente estamos fallando. Entonces el hombre bueno no solamente lee la Biblia, lee la palabra, sino que también fundamenta su vida ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Y en Mateo 7, versículo 24, el Señor Jesucristo, después de haber enseñado sobre las bienaventuranzas del monte, ahí Él estaba revelando todos los secretos del reino, cómo tiene que andar el cristiano, el que es ciudadano del reino. Y como corolario, como broche de oro de esas enseñanzas, ahí en el versículo 24, Él les da una parábola, le enseña una parábola a todos los que estaban oyéndole ahí en el monte de la bienaventuranza y le dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Las que Él había enseñado anteriormente acerca del reino. Y las hace, dice, y las hace, repita conmigo, y las hace. Otra vez, y las hace. Dice Jesús, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y en el contexto nosotros vemos que vinieron los vientos, soplaron las tempestades, todo, pero esa casa permaneció firme, porque estaba cimentado sobre la roca, las enseñanzas de Jesucristo. Si tu vida tiene que ser firme, tienes que cimentar tu vida sobre la palabra del Señor, para que ningún viento de doctrina, ninguna situación, ninguna circunstancia negativa, ninguna pandemia tenga que hacerte caer y destruir. Tu matrimonio tiene que estar fundamentado sobre la palabra de Dios. Amén. Tu familia tiene que estar fundamentado sobre la palabra de Dios. Tu empresa tiene que estar fundamentado sobre la palabra de Dios. Todo lo que vos haces tiene que estar fundamentado sobre la palabra de Dios. Tu propia vida en forma personal tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, en la enseñanza de nuestro Señor, para que tu vida sea una vida firme, fuerte, bien aplomada, que crece recto. Aleluya, para ser de bendición y Dios pueda usar tu vida ahí donde vos estés. Y que te vaya todo bien también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces ese es el desafío que queremos dejarle en esta mañana. Que no solamente leas la palabra, no solamente te deleites en la palabra, sino que también fundamentes tu vida sobre la palabra de Dios. El hombre bueno procura obedecer la voluntad de Dios tal como se revela en su palabra. Su alma está cautivada por la verdad de Dios. ¿Es la palabra de Dios una delicia para ti? ¿Es la palabra de Dios más dulce que la miel para tu vida? ¿O es que sos de aquellos que podés estar semanas sin leer la palabra? ¿O es que sos de aquellos que al terminar el culto te vas y pones la palabra de Dios allá arriba para que durante la semana se llene de polvo? Y cuando vuelvas a asistir a la casa del Señor lo bajes y lo desempolves y vengas a la casa del Señor. No, yo sé que no. Porque yo sé que los que están acá en esta iglesia son personas que se deleitan en la palabra del Señor, ¿verdad, Pastor Cacho? Amén, se deleitan en la palabra del Señor, que cuando leen la palabra de Dios se alegran, aleluya. Y son personas que fundamentan su vida sobre la palabra del Señor y por eso Dios les respalda 100%. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya.
Levántele ese aplauso a Jesús en esta mañana por su palabra maravillosa. Aleluya, sí, señores. Y en tercer lugar, ¿cuál es otra característica según el Salmo 1 del hombre bueno? Que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Aleluya. No solo se deleita en la palabra, no solamente fundamenta su vida en la palabra, sino que también dice, medita de día y de noche. Eso dice en el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, dice, de día y de noche. Meditar quiere decir pensar, quiere decir reflexionar, quiere decir aplicar el pensamiento sobre alguna de las verdades eternas. Viene del hebreo agag, H-A-G-A-H, agag, que significa leer sosegadamente, así en la tranquilidad, en el reposo, o hablar consigo mismo mientras se piensa. Mientras vos lees la palabra del Señor, vos ya te estás preguntando, ¿qué quiere decir esta palabra para mí hoy? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir hoy a través de su palabra? ¿Cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? Entonces vos ya le estás bombardeando a la palabra de Dios con preguntas, y la palabra de Dios misma te está respondiendo, y el Espíritu Santo también ya te está hablando a tu mente, a tu corazón. Está hablando, está susurrando a tus oídos. Mientras tanto, el Señor te está mostrando cómo aplicar esa palabra a tu vida para transformar lo que tiene que ser transformado, para direccionar lo que está caminando sin dirección o está equivocado. El hombre bueno que procura vivir bajo la bendición de Dios piensa y reflexiona en su palabra continuamente. De ella extrae sus opiniones y actitudes. De ella se inspira para definir sus acciones. Dice el Salmo 19, versículo 7, mire lo que dice el Salmo 19, 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué cosa tremenda hace la palabra de Dios en nuestra vida. Es perfecta, convierte el alma, es fiel y hace sabio al sencillo. Aleluya. Así que en esta mañana quiero preguntarte cómo estamos con la meditación de la palabra de Dios diariamente. Si hoy te has olvidado de meditar en la palabra de Dios, tenés todavía tiempo de hacerlo en el transcurso de este día. Si todavía no tenés un plan, un programa de meditación diaria en la palabra de Dios, yo en esta mañana quiero animarte para que inmediatamente lo hagas, ese plan de meditación diaria. Y si fuera posible que lo hagas a la mañana temprano antes de iniciar tu jornada, para que ya puedas, antes de salir de tu casa, saber cuál es la revelación de Dios para tu vida. ¿Cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida en ese día? Para que cuando salgas de tu casa ya salgas con la dirección correcta, en la dirección correcta y estando en la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. El hombre bueno sabe que Dios le habla por medio de su palabra y de ahí su necesidad de meditar en ella todos los días, todos los días, todos los días. Si hoy no leí la palabra, ay, Dios no me habló hoy. Hoy yo no sé, ayer me habló, pero voy a aplicar lo que Dios me dio ayer para hoy. No. Lo de ayer ya no sirve. Porque Dios se renueva cada día. Amén. Los planes de Dios para tu vida se renuevan cada día. Sus misericordias son nuevas cada día y grande es su fidelidad, dice la palabra. Así que cada día que meditemos en la palabra es un día fresco para nosotros, noticias frescas que vienen del mismo cielo para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, para que seas una bendición ahí donde estás. Dios le dijo a Josué, en Josué 1:8, mire lo que le dijo Dios a Josué en un momento muy crucial en la vida de Josué, porque él tenía que reemplazarle nada más y nada menos que a Moisés. Y él estaba atemorizado porque imagínense, él había vivido al lado de Moisés todos los años que estuvieron allí juntos por el desierto. Y ya Moisés había muerto, terminó ya el ministerio de Moisés. Y Dios tenía que levantar a un sucesor de Moisés y Dios puso sus ojos en Josué.
Todavía joven él, ¿verdad? Pero tenía una gran tarea que tenía que hacer. Hasta ahí Moisés cumplió la misión que Dios le había encomendado, pero ahora tenía que pasar la antorcha a otra generación. Y esa generación tenía que ayudar al pueblo a cruzar el río Jordán para ir a poseer la tierra que Dios ya le había prometido, donde fluye leche y miel. ¡Wow! Y Josué estaba un poquito atemorizado, ¿verdad? Obviamente, las rodillas le temblaban. Pero ahí vino la palabra de ánimo y aliento de parte de Dios para Josué y le dijo: así como yo he estado con Moisés, yo voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero luego le da esta recomendación y le dice en el versículo 8, ¿qué le dice? Nunca se apartará de tu boca. No le dice luego nunca se aparte, sino que le da una orden y le dice nunca se apartará. Imperativo, orden, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está el secreto. ¿Querés prosperar? ¿Querés que todo te salga bien? Entonces meditamos en la palabra de Dios todos los días. Y cuando meditamos en la palabra todos los días, cada día estamos haciendo correctamente lo que hacemos porque estamos bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y lo que vos decís, lo que vos hacéis, lo que vos tocás siempre va a ser próspero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la recomendación en esta mañana, el orden que Dios nos da: meditar en la palabra del Señor todos los días. Amén. ¿Y cuál es el resultado de vivir una vida buena? Y ahí nos dice, para ir terminando, el Salmo 1. Dice, en primer lugar, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así va a ser el hombre bueno, que reúne todas esas características que hemos compartido. Será como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Eso ya viene como resultado. ¿Y cuáles son las características de dicho árbol? Dice, da su fruto a su tiempo. Amén. Su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está siempre verde. Y esta figura literaria representa la vida abundante en el Espíritu, que viene como resultado de buscar a Dios y su palabra diariamente. Dice San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante, el Señor Jesucristo lanzaba esta dulce invitación a aquellos que estaban en ese momento participando de esa fiesta solemne de los judíos. En San Juan, en el capítulo 7, versículo 37, le decía: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Siguiente versículo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que el hombre y la mujer de Dios que vive meditando en la palabra, que vive una vida de comunión con Dios todos los días, porque quiere ser bueno, será lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Donde quiera que vaya, el Espíritu Santo va a estar llenando, inundando tu vida a tal punto de que todo lo que hay en tu interior va a saltar para vida eterna y va a salpicar a los demás para bendecir a todos los demás en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y precisamente hoy se está celebrando el día de Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo y llenó toda la casa, Hechos capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice el viento recio, aleluya. Así que en esta mañana yo te quiero invitar para que seas lleno del Espíritu Santo también, en el nombre poderoso de Jesús. Vos podés decir: pastor, yo ya recibí el bautismo en el Espíritu Santo, hablo en nuevas lenguas, pero eso no es suficiente. Esa es nada más la entrada a una dimensión espiritual radiante y chispeante y abundante que Dios tiene para tu vida, porque todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Como dice Efesios 5:18, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Ayer fuiste lleno del Espíritu Santo, pero hoy esa llenura lo necesitas y mañana vas a necesitar. O sea, es una llenura continua que nunca tiene que agotarse en tu vida. Todo eso viene como resultado de ser una persona buena. Amén.
lleno del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y voy terminando. Dice también en el versículo 3, y todo lo que hace prosperará. Eso también le prometió Dios a Josué. Y esto no quiere decir que nunca tendrás problemas o fracasos, sino que conocerás la voluntad de Dios y sus bendiciones. Y todo lo que vos haces, aún en medio de las situaciones difíciles, Dios te va a prosperar, Dios te va a respaldar. ¿Te equivocaste? Esa equivocación Dios lo puede convertir en bendición también. Así que aleluya, para el hombre bueno, para la mujer buena, hay beneficios tan grandes. Aleluya. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y mientras tanto el grupo de alabanza se prepara. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos. Porque hoy nos hablaste a través de tu palabra. Hoy entendemos cuál es tu plan y tu propósito para con cada uno de nosotros. Hoy entendemos, Señor, que ese plan y ese propósito es que seamos buenos. Hoy tu plan y tu propósito es, Señor, que no andemos en consejo de malos, por más lindo que sean, por más apariencia de linda y de buena que tenga ese consejo, pero que si va en contra de tu palabra, no lo podemos aceptar y lo rechazamos, Señor. Hoy hemos entendido, Padre, a través de tu palabra, que tú deseas que nos deleitemos, Señor, en tu palabra. Hoy entendimos, a través de lo que nos hablaste, que deseas y anhelas que nosotros estemos siempre en tu presencia, meditando en tu palabra de día y de noche. Y que de ahí quitemos esa agua fresca, esa agua pura de lo profundo de tu trono de la gracia, para anidarlo en nuestro corazón, Señor, y obedecer tu palabra. Oh, Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios por hablar a tu corazón, por hablar a tu corazón. Una de esas palabras yo sé que ha tocado de una manera muy especial a tu vida en esta mañana, porque esa palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que Dios ha planeado hacerlo desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y en esta mañana, Señor, delante de tu presencia, no hacemos sino humillarnos, derramando nuestros corazones, Señor. Reconociendo, Señor, que muchas veces nos equivocamos, fallamos. Reconocemos, Señor, que muchas veces no nos dejamos guiar por las sanas enseñanzas de tu palabra y metemos la pata, Señor, muchas veces. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces inclusive dejamos de meditar en tu palabra. Algunos de los días dejamos de tener en cuenta tu palabra, pero hoy, Señor, queremos comprometernos a ser hombres de bien, hombres buenos, que se manifiestan estas características en nuestras vidas. Hoy desechamos de nuestra vida todo consejo malo. Cerramos nuestros oídos a todo consejo que no provenga de ti, Señor. Consejo malo, que nos aparte de ti, que nos aparte de tu presencia. Consejos que nos instan a hacer cosas malas, que sabemos que a ti te va a desagradar, Señor, y a nosotros nos va a destruir. Nosotros renunciamos a todo eso hoy, Señor, y recibimos solamente los consejos que vienen de parte tuya a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, de una manera especial, que hoy se derrame una fresca unción sobre nuestras vidas. Esa unción para que nos deleitemos en tu palabra, Señor. Una unción, Señor, que haga que tu palabra sea para nuestro paladar espiritual más dulce que la miel. Si hasta hoy, Señor, tu palabra fue para nosotros su lectura un poco cansino, aburridor, hoy queremos pedirte, Señor, que desates una unción tan especial sobre nuestras vidas para que tu palabra desde hoy, aleluya, sea más dulce que la miel y nos deleitemos, que disfrutemos cada vez que leamos y meditemos en tu palabra y que recibamos, Señor, esa palabra tuya como si fuera tu propio corazón implantado en nuestros corazones, Señor.
Sí, Señor, que así sea. Que así sea, Señor. Que así sea, Señor. Oh, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo en esta mañana. Te invito a que te pongas de pie con los ojos cerrados, manos levantadas, dejando que el Espíritu Santo te llene para ir terminando este momento tan especial. Llénanos, 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 Señor. Llénanos, 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 Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, 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 llénanos. Fluye, 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 Espíritu Santo. Oh, shabarabarabarabara. Gracias, Señor. Abre tu boca y yo la llenaré, te dice el Señor. Gracias, 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 Señor. Oh, shabarabarabarabara. Fluye, 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 Espíritu Santo. Que salgamos de este lugar llenos de ti. Deseosos de recibir más, Señor. Deseosos de meditar en tu palabra cada día. Deleitarnos en ella cada día. Deseosos de poner en práctica, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Deseosos, Señor, de fundamentar nuestras vidas en tu palabra. Para salir, Señor, a impactar a nuestra generación, a impactar a la sociedad. Por ser hombres buenos, respaldados por ti, Señor. Porque estamos alineados a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Oh, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, shabalabalabalabala. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y bendigo a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Y en tus manos los encomiendo a cada uno de ellos, a cada familia representada en este día, Señor. Bendecimos ese hogar, bendecimos esa casa. Bendecimos, Señor, la semana de tu iglesia, Señor. Declaramos que será una semana bendecida, próspera, fructífera, exitosa en todo, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendigo a tu iglesia, Señor, en esta hora. Con esta bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti siempre, iglesia. Que Jehová alce sobre ti su rostro, iglesia, y ponga en ti paz. Les encomiendo en tus manos, Señor, para que hagas tu plan y tu propósito en sus vidas y a través de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.